Capítulo 13. Mao Mao es asignada al palacio exterior y puesta bajo la guía de Su Iren, una de las asistentes personales de Jinshi, quien se encargará de orientarla. Gao Shun explica que, después de haber sido cesada, no podían simplemente reinstaurarla en su antiguo puesto, así que la reincorporan discretamente con un cargo distinto. Jinshi originalmente planeaba que Mao Mao se convirtiera en una dama oficial, pero ella falla los exámenes de ingreso. Aún así, Jinshi la nombra como su asistente personal. Ahora Mao Mao trabaja a su lado, lo que despierta murmuraciones y celos entre las otras damas de la corte exterior, que la ven como una intrusa favorecida. Ella pide un lugar para preparar medicinas, pero se lo niegan. Sin darse cuenta, se adentra en la sección militar donde no tiene permiso. Allí una mujer elegante la sorprende. Es una dama de la corte de porte imponente, quien la reprende por merodear donde no debe. Mao Mao percibe en ella un aroma peculiar, una mezcla de sándalo dulce con otro olor amargo distintivo. Antes de disculparse y retirarse, desde las sombras alguien observa con atención cada paso de Mao Mao en el palacio. Una presencia silenciosa que sigue sus movimientos de cerca. Capítulo 14. Llega Lo Lan, la nueva consorte pura. Jinshi le pide a Mao Mao que le dé unas lecciones privadas usando manuales de la casa de citas donde creció Mao Mao, para que aprenda cómo desenvolverse adecuadamente en la corte junto al emperador. Yokyu Yu y Li Hua avalan la elección, confiando en la peculiar experiencia de Mao Mao en temas pocos convencionales. Así Mao Mao conduce una serie de curiosas clases, empleando manuales ilustrados y materiales que consiguió de la anciana Madame del Verde y Gris. Todas las consortes de alto rango asisten como oyentes, pero la joven Lo Lan, en cambio, se muestra distante, arrogante y poco impresionada, como si el tema no le inquietara en lo absoluto. Esa noche ocurre una explosión en un almacén. Mao Mao, relegada de sus funciones normales por un rato, deambula cerca de la escena bajo pretexto de recolectar hierbas medicinales. Curiosa, inspecciona los restos chamuscados del almacén y pronto sospecha que no fue un accidente cualquiera. Encuentra una pipa entre los restos. Capítulo 15. Comprende que alguien estuvo fumando allí y provocó el incendio con el polvo de harina. Sin embargo, el hecho de hallar una pipa tan cara en la escena le deja intranquila. Sugiere que detrás del siniestro podría estar implicada una mano aristocrática, un perpetrador de alto rango que aún permanece en las sombras. Gao Shun solicita la ayuda de Mao Mao para esclarecer un incidente misterioso. Un burócrata del palacio quedó inconsciente tras comer un plato de pez globo aderezado con vinagre, un suceso que recuerda a otro caso similar ocurrido 10 años atrás. Mao Mao repasa meticulosamente cada paso de la preparación del banquete. Todo parece en orden, salvo por un detalle que no encaja. Mao Mao investiga con Basen, el fornido guardaespaldas de Jinshi, y descubre que no fue el pez, sino unas algas dañinas maltratadas que su propio hermano menor sirvió como venganza. Al confrontar al hermano menor, sale a la luz la verdad. Él deliberadamente suministró las algas para vengarse del trato injusto que había sufrido por parte de su hermano mayor. Resuelto el misterio, el culpable es entregado a las autoridades. Mientras tanto, Jinshi comenta a Mao Mao, medio en broma, medio en serio, que Lacan fue a quejarse con él acerca de su nueva criada salida de la casa de citas donde creció Mao Mao. Según Jinshi, Lacan le relató que conoce a cierta cortesana del Verde y Gris que vende sus habilidades pero nunca a sí misma, y que la forma en que esa mujer trata a su cliente le recuerda mucho la actitud desafiante que Mao Mao tiene con Jinshi. Antes de revelar más, Lacan le pidió a Jinshi un favor especial que requeriría las dotes deductivas de Mao Mao. Parece que Lacan tiene un caso preparado para poner a prueba a nuestra boticaria. Capítulo 16. Siguiendo la petición de Lacan, Jinshi encomienda a Mao Mao desentrañar otro enigma. Un anciano artesano metalúrgico conocido de Lacan falleció de forma inesperada y dejó un testamento muy peculiar para sus 3 hijos. Les dejó un taller, un baúl cerrado y un cuenco de cristal. Además dejó una nota críptica. Siguen haciendo sus tertulias de té como siempre. Mao Mao, acompañada por Basen, visita la herrería para investigar. Mao Mao deduce cómo abrir el baúl usando el cuenco con agua y la luz del sol para derretir la soldadura de plomo. Dentro hayan objetos y un cristal azulado. Los hijos discuten, pero el menor observa el cristal con lágrimas en los ojos. Para él ese objeto guarda un valor sentimental. Al final, gracias a la intervención serena del más joven, los 3 hermanos deciden dejar de pelear y entienden el mensaje póstumo. Si unen sus talentos y continúan reuniéndose, como en sus antiguas fiestas de té familiares, podrán sacar adelante la herrería juntos. Tiempo después se confirma que así fue. El mayor dirige el taller, el segundo se encarga de los clientes y el menor sigue los pasos de su padre en el arte del metal. Antes de marcharse, Mao Mao sospecha de que murió realmente el artesano. Observando el cristal azulado, deduce que pudo ser una acumulación de sustancias dañinas, quizá de tanto inhalar vapores de soldadura, lo que provocó su desenlace. Hace algunas preguntas sobre los síntomas que tuvo el difunto y concluye que el padre pudo haberse intoxicado lentamente por su oficio. Por precaución aconseja al hijo menor que si se siente enfermo, visite un boticario en el barrio rojo, a su propio padre, Lo Men. Aquella noche, tras resolver el caso, Jinshi se presenta ante Mao Mao con un pedido inesperado. Le pregunta si sería capaz de maquillarlo. Capítulo 17.
Jinshi, decidido a salir de incógnito al pueblo, recurre al ingenio de Mao Mao para disfrazarse. Ella lo somete a un completo cambio de imagen, le aplica polvos para opacar su luminoso cabello negro, le agrega sutiles tonos oscuros bajo los ojos, le cambia la fragancia personal por un aroma corriente y hasta le modifica un poco la postura y la voz para que parezca un hombre común. Con ropa sencilla que oculta su atlética figura, Jinshi queda irreconocible ante el público. Adopta el alias de Jinka y, con Mao Mao a su lado, sale a recorrer las calles abarrotadas. Él aprovecha para preguntarle sobre su vida en el Verdigris y su padre adoptivo. Ella responde con franqueza y le habla de su padre adoptivo, el boticario Lowman. Cuenta que Lowman tuvo la oportunidad de estudiar en el extranjero, algo que intriga mucho a Jinshi. Luego, tratando de sonsacarle más sin ser evidente, le pregunta si conoció bien a los visitantes habituales de la casa de citas. Cambiando de táctica, Jinshi le formula una pregunta más directa y curiosa: ¿cómo cambia el valor de una cortesana con el tiempo? Mao Mao, atada por la discreción profesional, responde de manera general. Explica que en ese entorno, una cortesana pierde atractivo en el mercado cuando deja atrás su primera juventud y que si llegaba a enfrentar situaciones como la maternidad, su valor social prácticamente desaparecía. Jinshi queda boquiabierto ante la crudeza de esas palabras. Jamás imaginó lo duro que es el mundo de donde proviene Mao Mao. Sus ojos reflejan una mezcla de sorpresa y compasión tras escuchar la realidad sin adornos de la vida de las cortesanas. Capítulo 18. Mao Mao se separa de Jinshi y visita a su padre adoptivo. Allí una pesadilla la asalta durante la siesta. Recuerdos fragmentados de su infancia, un arrullo lejano y una sensación de pérdida. Al despertar, Lowman le pide que haga un encargo importante: llevar medicinas al ala anexa del Verdigris. Mao Mao acude y entra en la habitación oculta donde yace la misteriosa mujer enferma a la que ha visitado antes. Ahora entendemos que es la madre biológica de Mao Mao, una ex cortesana de gran belleza que años atrás contrajo una enfermedad incurable que deterioró su salud. La casa de citas mantuvo su condición en secreto para evitar un escándalo, pero la dolencia avanzó con el tiempo. Allí casi la descubre Lacan, pero Mei Mei lo distrae. Cuando Lacan se marcha, Mao Mao se despide de su madre dormida con un nudo en la garganta y vuelve al palacio con el corazón pesado. Esa noche, de regreso al servicio, Suiren le informa que Jinshi comenzará un periodo de purificación antes de emprender una misión prolongada. Durante esos días, él seguirá una dieta vegetariana estricta y ciertos rituales de abstinencia. Mao Mao es enviada al almacén del palacio interior a buscar un saco de harina de papa para las comidas especiales de Jinshi. En la farmacia se topa de nuevo con la dama Suirei, la misma mujer severa que le reprendió anteriormente. Ese mismo día, Lacan presiona a Jinshi con amenazas veladas relacionadas con Mao Mao. Jinshi transmite el mensaje a Mao Mao con cautela, diciéndole que cierto oficial llamado Lacan planea citarla. Ella, al escuchar el nombre, muestra un odio inusual que hace que Jinshi se retracte y le diga que no se preocupe, que le dirá que se retire. Más tarde esa noche se reencuentra con Suirei, pero en lugar de regañarla, la mujer devela parte de su propósito. Afirma estar cultivando plantas para crear un elixir de resurrección, un remedio milagroso capaz de salvar incluso a los incurables. Mao Mao queda profundamente interesada al escuchar eso. A partir de ese momento, Mao Mao siente una nueva determinación de descubrir qué trama realmente Suirei. Capítulo 19. Lihaku le cuenta a Mao Mao que durante el caos de la explosión en el almacén desaparecieron unos valiosos implementos ceremoniales. Además, el administrador actual del almacén, un funcionario conocido por su obsesión con probar comidas exóticas, cayó enfermo por una intoxicación extraña. Mao Mao enlaza estos hechos con la reciente pérdida de Kounen, el antiguo administrador recordado por el incidente de la bebida salada. Muchas coincidencias apuntan a que alguien está perjudicando a quienes gestionan los bienes del palacio. A Mao Mao le viene a la mente la pipa de marfil hallada en la escena del incendio y recuerda lo que el Lihaku le mencionó. Una dama alta, con aroma medicinal, le regaló esa pipa a un guardia. Esa descripción le sugiere a una persona, Suirei. Comparte sus hallazgos con Jinshi, quien visiblemente ya sospecha que algo grave se cierne. Para motivarla a llegar al fondo del asunto, Jinshi promete recompensarla con un valiosísimo besoar de buey que justo ha llegado a la farmacia real. Mao Mao se pone manos a la obra. Averigua que el funcionario intoxicado pertenece al departamento de ritos, justamente donde se custodian los implementos ceremoniales robados. Recuerda que Jinshi pronto debe realizar un ritual importante de purificación en el altar del cielo de zafiro. De repente, todas las piezas se encajan en su mente. El fuego en el almacén, la pérdida de Kounen, la intoxicación del administrador, la sustracción de herramientas sagradas. Alguien planea un acto grave durante la ceremonia de ese día. Ella corre al lugar para detenerlo, pero los guardias la detienen con violencia cuando intenta entrar. En ese momento aparece Lacan y ordena que la dejen pasar. Mao Mao se recompone como puede y se interna tambaleante en el altar sagrado. Justo en ese instante ve que un enorme adorno ceremonial empieza a desprenderse del techo, a punto de caer sobre una figura humana. Reuniendo sus últimas fuerzas, Mao Mao se abalanza y empuja a la persona fuera de peligro. Salva a Jinshi justo antes de que el adorno caiga sobre él. Mao Mao queda lastimada, pero logra proteger su vida. Capítulo 20. Mao Mao despierta dolorida en los
los aposentos de Jinshi. Apenas recobra el sentido, le explica todo a Jinshi, Gao Shun y Basen. Reunidos en privado, Mao Mao expone la intrincada conspiración. Alguien mandó a fabricar una herramienta ceremonial adulterada con una aleación de bajo punto de fusión con plomo, de modo que colapsara en pleno ritual. Para lograrlo, provocaron el incendio en el almacén, posiblemente para cambiar las herramientas originales por las falsas. Intoxicaron al nuevo administrador para tener vía libre e incluso apartaron al antiguo encargado, Kounen, para borrar pistas. Todas las piezas encajan. Jinshi asiente sombrío. Comprende que han estado muy cerca de perderlo todo. Luego llega la noticia de que Suirei murió, pero Mao Mao desconfía de inmediato de esa conveniente información. Deduce que Suirei fingió su fallecimiento usando una combinación de toxina de estramonio, datura y una sustancia dañina derivada del pez globo para simular los síntomas de una muerte. Su intuición se confirma cuando inspeccionan el ataúd. El cuerpo que yace en él no es Suirei, sino otra mujer desconocida. Nuestra boticaria siente a la vez admiración y frustración ante la villana. Le habría encantado aprender esa técnica que engaña a la muerte. Entre tanto, Jinshi carga con las secuelas políticas del ataque fallido. Debe maniobrar con cautela ante la corte, pues las tensiones entre facciones aristocráticas van en aumento tras este incidente. Por si fuera poco, Jinshi sigue ocultando su verdadera condición, que no es un eunuco común, ni un joven cualquiera. Todo para proteger su posición. En el ala femenina, Yo Kyuyu confía discretamente a Mao Mao algo importante. Ha notado la ausencia de su periodo, señal casi segura de un nuevo embarazo. Mientras esto ocurre, circula por la ciudad otro rumor curioso. Dicen que una de las legendarias 3 princesas de la casa de Citas Verde y Gris fue comprada recientemente por un magnate misterioso. Muchos en la corte comentan el chisme sin saber que, en realidad, esa cortesana comprada es Mao Mao, cuya peculiar historia sigue siendo un secreto guardado entre muy pocos. Capítulo 21. Mao Mao personalmente toma las riendas de la limpieza del almacén farmacéutico del lugar para asegurarse de que nadie pueda sabotearlo. El médico encargado del palacio interior fue castigado con una reducción de sueldo por los desórdenes recientes, así que es el momento ideal para poner todo en orden. Mientras trabaja, el doctor del palacio trasero, el eunuco boticario, conversa con Mao Mao y termina contándole sus pesares. Su familia ha sido por generaciones la proveedora oficial de papel para el palacio, pero desde que la emperatriz viuda prohibió la tala de árboles, su nuevo método de fabricar papel con materiales alternativos resultó en hojas de pésima calidad. Mao Mao decide ayudarlo. Tras revisar el proceso de fabricación, descubre que la culpa del mal papel la tiene el agua sucia del canal donde los bueyes trituran la pulpa. Las impurezas y ciertos residuos se mezclaban con la pasta de papel. Mao Mao sugiere cambiar con más frecuencia el agua y filtrarla mejor, incluso agregarle ciertas hierbas purificantes. El doctor queda encantado. Con ese simple ajuste, su familia podrá volver a producir papel de calidad y recuperar el favor imperial. Después, Lihaku le pide consejos para poder comprar a Pairin, una de las cortesanas más famosas, y quien en realidad fue la nodriza de Mao Mao. Ella empieza a evaluarlo físicamente. Le revisa los brazos musculosos, verifica su altura, su fortaleza y hasta intenta evaluarlo de manera muy personal. Justo en ese momento, Jinshi entra en la habitación sin anunciarse y se encuentra con la extraña escena. Los celos se le escapan en la mirada antes de poder disimularlos. Jinshi ofrece pagar el doble de la suma necesaria para la compra de Pairin. Lihaku rechaza cortésmente la oferta. Quiere liberar a Pairin con sus propios esfuerzos, no con el dinero de otro. Finalmente decide que, antes de pensar en monedas, tratará de conquistar el corazón de Pairin a la antigua usanza, demostrándole sinceramente sus intenciones. Más tarde, Mao Mao recibe una carta de Pairin en respuesta a sus averiguaciones. Lacan estuvo preguntando precios para comprar un contrato recientemente. Esa indiscreción del estratega alimentó habladurías que se malinterpretaron. Mao Mao frunce el ceño al enterarse. Otra vez Lacan anda generando confusión en las sombras, y eso le molesta sobremanera. Capítulo 22. Lacan reta a Jinshi a presentar rosas azules en la fiesta de primavera. Jinshi encarga a Mao Mao esta misión imposible. Mao Mao sonríe con determinación. Está encantada con la idea de poder poner en aprietos a Lacan con su ingenio. Sin perder tiempo, Mao Mao convierte la casa de baños de Liwa, el sauna que ella misma hizo construir meses atrás, en un improvisado invernadero. Consigue que traigan 100 rosales aún sin florecer y con ayuda de Xiaolan los traslada al cálido recinto. Para la fecha de la fiesta, los rosales brotan con pétalos de colores nunca vistos, entre ellos un intenso azul cerúleo. El jardín del palacio se engalana con esa maravilla el día del evento. Ante los ojos atónitos del emperador y los dignatarios, incluido Yoshu, el padre de Loulan, que se perfila como un nuevo rival para Jinshi, se presentan los rosales multicolores. Lacan observa serio. Su desafío se ha vuelto contra él. Más tarde en privado, Mao Mao revela a Jinshi el truco detrás de las rosas azules y de otros tonos sorprendentemente que mostró. Simplemente dejó que las rosas blancas absorbieran agua teñida con pigmentos, coloreando los pétalos desde adentro. Un rato después vemos a Lacan reflexionando solo. Para él, las personas son piezas de Go o ajedrez que mueve a su conveniencia. La mayoría no son más que peones en su tablero. De pronto, Lacan se queda helado. A lo lejos distingue a Mao Mao caminando junto a Jinshi y Gao Shun, y la chica lleva la
las uñas decoradas con un barniz rojo brillante, idéntico al de aquella mujer de su pasado. El veterano estratega pierde la compostura por un instante. El tema de las rosas le salió mal y ahora esta visión le remueve viejas emociones que creía enterradas. Capítulo 23. Mao Mao reta a Lacan a un juego de ajedrez con una apuesta. Si pierde, vivirá con él. Si gana, Lacan deberá liberar a una cortesana. Lacan, intrigado y desafiante, acepta. Para añadir dramatismo, Mao Mao establece una regla adicional. En la mesa colocan 3 copas de licor mezclado con una sustancia dañina que se vuelve peligrosa al acumular 3 sorbos. Tras cada partida, el perdedor deberá beber una copa de un trago. Abandonar el juego en cualquier momento contará como derrota automática. El duelo inicia y Mao Mao pierde 2 rondas, bebiendo sin inmutarse y disfrutando de cada copa. Jinshi observa con creciente pánico. Con 2 dosis de la mezcla en el cuerpo, Mao Mao debería estar al límite, pero ella se mantiene en pie, desafiante, con los ojos brillando de determinación. En la tercera y decisiva partida, Mao Mao logra burlar la estrategia de Lacan y gana. Lacan, con semblante serio, entrega la victoria. Como ganadora, Mao Mao apenas moja sus labios con la tercera copa y Lacan, el derrotado global, debe beberse lo restante. Sin dudar, Lacan se empina la copa entera. Acto seguido, su rostro enrojece y su cuerpo se tambalea y cae al suelo. Jinshi entra en pánico creyendo que Lacan ha sufrido una intoxicación, pero en realidad solo estaba ebrio. No aguanta nada el alcohol. En ese momento su mente viaja al pasado y finalmente vemos su historia con claridad. De joven, Lacan sufría un padecimiento que lo hacía incapaz de reconocer los rostros de las personas, ni siquiera los de su familia. Su padre, un noble severo, lo consideró incompetente por esa debilidad y prácticamente lo descartó. Pero su tío, un estratega sabio, le enseñó a visualizar a las personas como piezas de ajedrez. Sin embargo, en su juventud hubo una excepción. Conoció en el verdigris a Feng Xian, una hermosa cortesana experta en el juego de Go. Ella fue la primera persona cuyo rostro Lacan pudo recordar nítidamente luego de perder contra ella. Antes de que Lacan fuera enviado al extranjero por 3 años a ampliar sus estudios, Feng Xian se entregó a él por completo. Lacan partió prometiendo volver por ella. Durante su ausencia, las cartas de Feng Xian comenzaron a llegar, pero nunca obtuvo respuesta, pues habían ocultado la correspondencia. Cuando Lacan finalmente regresó a la capital, halló en su residencia un cofre lleno de cartas que nunca le entregaron. Entre ellas encontró objetos aterradores, símbolos de una maldición, recordatorios de que Feng Xian había quedado embarazada de él, y al sentirse abandonada tras su prolongada ausencia, decidió acabar con su vida. En su última carta lo maldice por no haber estado a su lado. Cuando él la buscó desesperado, ya era tarde. Lacan, el gran estratega, se dio cuenta de que en el juego del destino había perdido lo único que realmente le importaba. Lacan despierta horas más tarde en una habitación del verdigris, recostado sobre finas almohadas. Mei Mei, la amable cortesana, lo atiende y le da a beber un remedio amargo que Mao Mao dejó preparado para mitigar los estragos de la borrachera y cualquier posible intoxicación residual. Capítulo 24. Lacan, aún con el corazón encogido por los recuerdos, es llevado ante la anciana dueña de la casa de citas, verdigris, para cumplir la apuesta perdida. Debe escoger a una cortesana para liberarla mediante el pago de su contrato. Al principio contempla elegir a Mei Mei, que también lo cuidó, pero Mei Mei le dice que escoja bien y abre una puerta. Lacan en ese instante escucha una suave melodía. Es una canción de cuna que resuena desde el ala privada del lugar. Lacan reconoce esa tonada al momento. Era el arrullo favorito de Feng Xian. Sus ojos se abren desmesurados y sin pensarlo 2 veces se dirige a la fuente del canto. Allí en penumbra encuentra a Feng Xian, su antiguo amor, con el rostro marcado por los años y el sufrimiento, pero inconfundiblemente ella, Lacan, con la voz quebrada, la elige a ella como la cortesana a liberar, sin importarle el precio exorbitante. Mao Mao, por su parte, habla con Jinshi y admite que es hija de Feng Xian, aunque deja claro que no aprecia a Lacan, pero le advierte a Jinshi que nunca la subestime. Pasados unos días, Mao Mao recibe un inesperado obsequio de parte de Mei Mei, un hermoso vestido confeccionado a su medida para que lo use el día que a ella la liberen y baile como despedida. Para practicar, Mao Mao sube al muro del palacio y realiza la danza en secreto. Justo cuando termina, Jinshi aparece de improviso y la sorprende, provocando que casi pierda el equilibrio y esté a punto de caer, pero él la sostiene a tiempo. Unos días después, Jinshi visita a Mao Mao en el pabellón de Jade, llevándole un objeto curioso y una sonrisa cómplice. Tiene otro misterio en sus manos, listo para que Mao Mao lo resuelva. La temporada termina con Mao Mao aceptando el nuevo desafío, lista para otra aventura en palacio, mientras Jinshi la observa con orgullo y afecto contenidos.